estos cambios en el acceso a la cromatina afecta la expresión de genes. Y esto se conoce como la epigenética. Entonces, algunos de estos cambios son propios del organismo, del individuo, y otros a veces vienen de los padres. Entonces, los padres también nos pasan un marcaje epigenético que influencia nuestra fisiología. Entonces, y existen mutaciones también, como ustedes saben, que tienen un componente ambiental. El exceso de luz ultravioleta causa mutaciones. Algunos químicos en los alimentos causan mutaciones, colorantes, que en otros países están prohibidos, pero pues, en nuestros países los utilizan, son carcinogénicos. Las botellas de plástico que tienen bisfenoles se disuelven en el ambiente y vienen a ser disruptores de hormonas. Entonces, afectan los niveles de hormonas esteroideas, testosterona y estradiol y otras hormonas hormonas sexuales. Entonces, por eso que a veces ustedes ven botellas de plástico que dicen libres de BPA. BPA es bisfenol A. Y entonces, este compuesto es lo que es tóxico. Entonces, si te toman agua de una botella que tiene BPA, están adquiriendo ese compuesto. Entonces, igual, si ustedes calientan su comida en esos platos de polifón, de poliestireno, y ustedes tal vez lo han hecho, todos lo hemos hecho en algún momento, sin saberlo. Entonces, cuando ustedes están comiendo una comida que es bien grasosa, ustedes notan que ese plástico se quema en ese lugar, se disuelve. Es porque la grasa interactúa con eso. ¿Y qué cree que pasa con esa grasa que interactuó químicamente con ese plástico? No las comemos y eso es tóxico. Entonces, todo eso puede causar mutaciones a largo plazo y por eso que desarrollamos diferentes tipos de cáncer. No quiero decir, por ejemplo, que causa cáncer de colon porque fue ingerido y pasó por ahí. No, puede que ese químico entre al torrente sanguíneo, vaya a otro lugar y cause otro tipo de cáncer. Entonces, con los avances de la medicina, de la genética, ha sido posible, bueno, antes había sido posible, hoy día es más fácil, mapear algunas enfermedades a su posición física en los cromosomas. Hoy día, con los genomas, con el avance de la genómica, fácilmente ustedes pueden buscar la región codificante para cualquier gen en el genoma. Ustedes sencillamente buscan el nombre del gen o si tienen el número de acceso de la base de datos para ese gen, el código específico de ese gen, ustedes lo buscan y les sale toda la información que existe sobre ese gen. Por ejemplo, la secuencia genómica, la secuencia del ARN mensajero, la secuencia de los transcritos, si hay más de un transcrito de ARN de ese gen, sale si hay datos de proteómica, datos de transcriptómica, de metabolómica, salen la relación de ese gen con otros genes de otras especies similares, los ortólogos, los parálogos. Los ortólogos son genes que tienen un origen común, que comparten un ancestro común y tienen la misma función. Y los parálogos son genes que tienen un origen común, pero que desarrollaron una función diferente o que dejaron de funcionar. Entonces, todo eso se encuentra en esa base de datos. Y aquí tenemos el ejemplo de varias enfermedades. Nada más quiero mencionar, por ejemplo, la hemofilia, que es una enfermedad de la coagulación que ha sido mapeada al cromosoma X, el melanoma maligno, al cromosoma 9, la anemia falciforme, al cromosoma 11, la enfermedad de Alzheimer, algunos de los genes que nos predisponen al Alzheimer están en el cromosoma 14, algunos genes involucrados en cáncer de mamas en el cromosoma 17,
¿Qué más? Otro importante. La fibrosis quística, cromosoma 7. El retinoblastoma, que es un cáncer de ojo muy maligno, en el cromosoma 13, y así sucesivamente. Entonces, hoy día todo lo que tiene que ver con la ubicación de genes en el genoma se sabe. Cuando hacían, se estudiaba la relación entre especies, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace fueron dos de los científicos más influyentes de la época, que trataban de entender el origen de las especies. Entonces ustedes conocían la historia de Darwin. Darwin se fue era un naturalista británico que tenía todo el tiempo del mundo para descubrir cosas. Entonces Darwin se hizo un viaje a las Islas Galápagos y ahí observó que había muchas especies parecidas, pero que tenían diferentes adaptaciones que él notó. Por ejemplo, estos pájaros que se llaman finches, pero no me acuerdo no me acuerdo cómo se dice en español. Déjenme ver rapidito. Se dice pinzones, los pinzones de Darwin. Él notó que existían diferentes especies que tenían variaciones en la forma del pico. Entonces, habían unas que tenían un pico más puntiagudo, otras tenían un pico más gordo, como de tucán, otros tenían un pico como pala, etcétera, etcétera. Diferentes formas y diferencias en su plumaje, y entonces todo eso tenía que ver con el tipo de alimentación que llevaban a cabo estas aves. Algunas se alimentaban de semillas, otras raspaban la corteza, otras penetraban la corteza, otras se alimentaban de cosas en el suelo, otras eran predadoras de insectos. Entonces, esas adaptaciones eran necesarias para llevar a cabo esas tareas de romper semillas, abrir huecos en la madera, poder comerse los insectos, poder escarbar en el suelo, etcétera, etcétera. Y esas diferencias fueron fijadas en la población porque fueron adaptaciones novedosas. Cada una le permitió a esa ave sobrevivir en un ambiente que la otra no puede. Entonces todas tenían una ancestría común, y dentro de esa ancestría común divergieron para ocupar diferentes nichos. Entonces, de eso se trata la teoría de la selección natural. Individuos con características particulares van a reproducirse y van a adaptarse a condiciones ambientales únicas, las cuales van a ocupar dentro de las cuales van a ocupar un nicho particular. Entonces, eso tiene que ver con con el dicho, el más fuerte sobrevive. Y esa aseveración es totalmente cierta. Imagínense que ustedes viven en la nieve y ustedes son un conejo blanco, y hay halcones en el cielo buscando, o búhos o aves rapaces buscando comida. No van a poderlos encontrar tan fácilmente en la nieve porque ustedes se van a confundir con la nieve. Ahora, si ustedes son un conejo negro, porque tienen una mutación y ahora su pelaje es negro, obviamente ustedes van a ser presa fácil. ¿Y qué va a ocurrir al ser presa fácil? Van a ser cazados sin piedad, y eventualmente el último espécimen va a morir y esos genes se van a perder. Entonces, no eran los mejores adaptados para ese ambiente y por consiguiente no sobrevivieron. Entonces, de eso se trata el trabajo de Darwin, el origen de las especies, la relación entre especies y la teoría de la selección natural. Yendo un poquito más allá,
vamos a ver que Darwin no, la genética nos ha permitido crear un árbol evolutivo basado en secuencias de genes para entender la relación entre especies. En este caso, se utiliza el gen citocromo C, que es un gen mitocondrial. Como ustedes saben, la mitocondria, estos citocromos son genes que forman parte eh, eh, de la mitocondria. Y por consiguiente son pasados por el linaje materno de madres a descendientes desde el principio desde el primer organismo. Entonces, son genes que tienen una tasa evolutiva fija y permiten reconstruir la relación entre especies. Entonces, aquí vemos los números de cambios que han ocurrido en la secuencia de nucleótidos en el ADN a través de los millones de años de evolución que tenemos. Entonces, podemos ver que en la cúspide de ese árbol tenemos al humano y a los primates no humanos, que son los que, basándonos en las diferencias de ese árbol, ¿no? Partiendo de un ancestro común. La primera rama, a partir de 2.1 cambios, divergió y dio lugar al reino fungi, por decirlo así. Más adelante, algunos insectos, los peces, serpientes, eh, otros reptiles, las aves, los mamíferos, pasando por eh, eh, los mamíferos con eh, bolsa, hasta los mamíferos placentarios, los euteria. Y entonces, y bueno, por acá también estarían los mamíferos que ponen huevos, los monotremas, etcétera. Entonces, podemos ver que todo tiene una relación, desde el pariente más lejano, que no se parece mucho a nosotros, hasta los que se parecen más a nosotros, que son los primates. También tecnologías como la secuenciación del ADN nos ha permitido, aparte de reconstruir la filogenia de los organismos, llevar a cabo estudios comparativos eh, con otros homínidos. Como ustedes tal vez sepan, hace unos años se secuenció completamente el genoma del Neandertal a partir de un esqueleto de un individuo encontrado en unas cuevas, creo que, si no me equivoco, de Alemania. Entonces, el investigador que trabajó esto es Svante Pavo, un científico alemán. Dedicó toda su carrera al estudio de DNA ancestral del humano, de humanos principalmente. Entonces, él se enfocaba en tratar de secuenciar el genoma de todos los homínidos de los cuales se tenía restos fósiles, y fue uno de los que su grupo secuenció el genoma del Neandertal y él se ganó su premio Nobel porque esa información ahora nos permitía entender la evolución del hombre como especie. Ustedes sabrán que el Neandertal coexistió en su tiempo con el Homo sapiens, cuando el Homo sapiens salió de África, llegó a la península ibérica, se encontró con el hombre de Neandertal, que era más pequeño y era menos sofisticado. El humano cazaba, usaba herramientas conocidas del fuego, enterraba a sus muertos. El Neandertal era un humanoide más primitivo, cazaba en grupos, pero a lo bruto, como dicen. Mientras el humano cazaba en grupos con herramientas, con lanzas, el Neandertal se le tiraba a los animales, se les trepaba, le daba con una piedra hasta que los mataba, pero más el que salía muerto era el Neandertal porque no, no podían competir con el tamaño, digamos, de un hipopótamo, por decirlo así, un animal así de ese tipo, grande. Entonces,
Era un animal que carecía de las habilidades que tenían sus congéneres humanoides. Entonces, también el Neandertal, entre otras diferencias que se sabe, es que tenía, no podía hablar. El humano se piensa que tenía algún tipo de lenguaje primitivo, podía vocalizar, hacer sonidos eh, que formaban parte de un sistema primitivo de habla. El Neandertal no poseía esa habilidad. Era como, tenía la capacidad de hablar que tiene un primate homínido, no humano de hoy día. No podía hablar. Entonces, comparando el genoma, se identificó un gen que se sabe que está involucrado en la formación de eh, la caja bucal, las cuerdas vocales, etcétera. Entonces, la variante del Neandertal era diferente. Por eso que se especula que el Neandertal era incapaz de, eh, de, de hablar. Entonces, se hizo un trabajo con ratones y entonces se vio que los ratones emitían, cuando tenían una u otra copia, emitían chillidos diferentes. Entonces, porque se les desarrollaba la laringe de otra manera y eso les permitía emitir sonidos que no son propios de la especie. Entonces, eso era evidencia de que este gen regulaba la formación de la laringe y todas esas estructuras que están asociadas al habla que el Neandertal no tenía. Y bueno, se sabe que el hombre moderno en su genoma tiene genes de Neandertal. Tenemos un bajo porcentaje y el mayor porcentaje lo tiene la gente de Europa y Asia y África. Pero es algo como 0.005% del genoma. Es bien pequeño en comparación, pero existen genes o ADN, partes del ADN de Neandertal que está todavía en el genoma del hombre moderno, que no ha desaparecido. La genética también nos ha permitido comprender las rutas de migración del Homo sapiens a través de los años. Una de las grandes preguntas que se hacían los científicos, los genetistas y otros, era que de dónde se originó el hombre moderno como especie. Y se sabe que el hombre moderno se originó en África. Entonces, de África, el hombre empezó a salir y a colonizar toda Europa en diferentes viajes. Luego llegó a Mongolia, a lo que es China, Rusia, y cruzó a el continente americano por acá arriba. Y entonces empezó a colonizar todo el continente de norte a sur. También hizo pequeños viajes a Oceanía y fundó poblaciones en Australia y toda esa área de por allá. Entonces podemos ver que la genética ha hecho grandes contribuciones a entender cómo el hombre ha migrado y se ha dispersado por todo el planeta. La relación entre las personas. Por eso que también existen estos servicios que hoy día nos reconstruyen nuestra ancestría. Uno paga X cantidad y ellos le hacen un análisis genético y le dicen, bueno, tú tienes 50% de genes panameños, amerindios, digamos, 10% de genes de irlandés, 5% de genes de Somalia, 5% de genes de Portugal, 1% de chino y así sucesivamente, hasta completar los 100. Y es porque es esta información ya se conoce. Este es un video que lo pueden ver en sus casas
Es muy interesante porque habla sobre el descubrimiento de la doble hélice. Es como si fuera un pequeño documental, como de 15 minutos, y habla de toda la historia de cómo Watson y Crick llegaron a la conclusión de que el ADN era una doble hélice. Ellos, como ustedes sabrán, o tal vez no saben, ellos no eran científicos de laboratorio. Ellos no tenían un laboratorio así donde ustedes van, hacen experimentos y se van. Eh, ellos eran teóricos. Ellos se la pasaban filosofando, pero conocían de todo. Su educación era diferente a, eh, a la de nosotros, que era más, somos más experimentales y más enfocados. Ellos eran más filosóficos. Entonces, ellos iban a conferencias y ellos tomaban información de esas conferencias y empezaban a armar sus teorías. Entonces ellos iban a conferencia uno, 2, 3, decían, fulanito dice que el ADN tiene está hecho de bases de nucleótidos, tiene nucleótidos. Ok, fulanita dice que la temperatura de disociación del ADN es 100 grados. La otra dice que el ADN está hecho de 4 bases y así empezaron a armar la historia hasta que publicaron el modelo de la doble hélice y se ganaron el Nobel. Entonces, eh, es muy interesante. Y ahí este video creo que es de YouTube, y ustedes pueden ahí leer el idioma en español o con subtítulos y entonces lo pueden escuchar. Voy a cambiar de diapositiva ahora. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, entonces vamos a cambiar de... Eh, el genoma contiene muchísimos genes y estos genes se heredan, el mecanismo de herencia de estos genes puede ser de varias maneras. Entonces, eh, uno de los medios más eh, utilizados por el cual los genes se transmiten, eso es el método, la herencia de caracteres sencillos, en donde está involucrado un solo gen y ese gen tiene un patrón de herencia específico. No depende de estar ligado a otro gen y no se hereda con otros genes en combinación, se hereda solo. Entonces uno hereda esos alelos independientemente de cómo se hereden los otros genes del genoma. Entonces, partiendo de ahí, vamos a ver que eh, estos estudios buscan comparar la heredabilidad de los rasgos hereditarios, valga la redundancia, de los caracteres, en donde uno es el rasgo de tipo salvaje y el otro es el rasgo mutante o la otra variante, el otro alelo para ese gen. Entonces, a conocer esta información, nosotros podemos deducir eh, el mecanismo de herencia y la función genética de este gen. Entonces, antes de entrar en detalles, les quería presentar algunas de las palabras claves que vamos a estar utilizando de aquí en adelante. Genotipo. ¿Qué es el genotipo? Es la información eh, codificada en el genoma. Y esta información determina eh, los rasgos que heredamos. Entonces, el fenotipo, por otro lado, es el rasgo que resulta de la expresión de la información genética que está codificada en el genoma. Entonces, es la manifestación física del genotipo.
es la interpretación del genotipo, la expresión del genotipo. El alelo es una de las formas alternativas de un gen, y los alelos pueden ser dominantes, recesivos o codominantes. El alelo de tipo salvaje es el alelo que se ve en el heterocigoto. Entonces, si yo les regalo una caja con gatos, y en esa caja hay 100 gatos, y de esos 100, 80 son blancos y 20 son negros, usted puede deducir que el color blanco es el color de tipo salvaje, porque es el color número uno más abundante en la población, y número dos porque es el carácter, el rasgo más abundante en el heterocigoto. En esos 80 no todos van a ser homocigotos dominantes, algunos van a ser heterocigotos. Entonces es lo que vemos en el heterocigoto. Los mutantes, por otro lado, son variantes genéticas de esa información codificante para un rasgo en particular. Entonces, las mutaciones, ¿qué es una mutación? Son cambios en la secuencia de ADN que especifica para los genes. Y por último, los polimorfismos. Los polimorfismos son variantes del fenotipo que a diferencia de los ¿cuál es la palabra? De los alelos, es que existen múltiples formas de ellos, de los polimorfismos, pero no representan alelos per se. Entonces aquí abajo tenemos una figura que nos muestra los individuos de tipo, el fenotipo de tipo salvaje y algunas de los mutantes para Arabidopsis y para estos hongos. Entonces aquí vemos a la izquierda una plantita de Arabidopsis. Bueno, tenemos aquí plantas de Arabidopsis con 6 polimorfismos, fenotipos mutantes que impactan la formación de las flores. Entonces, aquí tenemos, ¿qué pasó? Bueno, acá. Aquí tenemos el mutante Leafy. Como pueden ver, carece de flores, son puras hojitas. Tenemos el de tipo salvaje. Tenemos el apétala 1, el apétala 2, el apétala 3. Los tres son mutaciones en el gen apétala, pero cada uno afecta el gen de manera diferente. Y por último tenemos este mutante que es un mutante que no afecta tremendamente la forma de la formación de la flor. En el caso de los hongos, aquí tenemos el hongo de tipo salvaje. Aquí tenemos variantes de crecimiento que se ve como con diferentes morfologías. Entonces aquí tenemos, se me va la pantalla. Aquí tenemos este que es un poco una forma como de estrella. Este que es más denso y tupido, con un color mostaza. Este forma bastantes hifas y también tiene un color diferente. Este forma colonias húmedas, poco difusas. Este forma colonias húmedas más difusas. Este es como una masa que es diferente a las otras morfologías que vemos aquí. Y este último forma un disco que se irradia, ocupa todo el espacio de la superficie del medio semisólido.
donde crecen estos hongos. ¿Cuáles son los pasos funcionales para el descubrimiento de genes? Número 1, generar u obtener mutantes con afecciones en la propiedad biológica de interés. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el olfato de Drosophila hacia el banano, ¿qué haría yo? Yo mutagenizo la mosca y después hago una prueba de túnel, como se llama, en donde pongo a la mosca, la prueba de túnel involucra un receptáculo donde yo tengo la mosca y tengo unos tubos que conectan con esa cámara central por donde yo voy a pasar un aroma y voy a medir la atracción de la mosca, a qué distancia va, cuánto tiempo va hacia esa dirección. Entonces digamos que yo pongo aquí una media de mi zapato, media, y acá yo pongo banano. Y yo estoy estudiando el olfato hacia el banano. Si un gen que esté involucrado al banano eh, eh, no me está respondiendo, entonces yo puedo asumir que está involucrado. Entonces yo voy a medir la atracción. Entonces aquí las moscas la mayoría de las moscas van a ir hacia el banano. Entonces acá pongo una tercera alternativa, que aquí pongo agua, por ejemplo. Entonces agua con limón. Entonces, ¿qué yo mido? Yo mido los que van hacia el banano son moscas en donde la mutación no afecta su olfato, a su atracción hacia el banano. Entonces, yo me voy a enfocar en las que no pueden ir hacia el banano, las que van hacia el agua con limón o las que se quedan en la jaula que no quieren salir a ningún lado. Entonces, eso es en lo que yo me enfocaría. Porque las que van hacia la media no me sirven porque están detectando la media. Y bueno, me sirven porque también son moscas que eh, no están oliendo el banano tampoco. Entonces yo me enfocaría en estos dos grupos, grupo 1, grupo 2, y veo qué genes, en dónde está la mutación en esos grupos. Y entonces más o menos veo qué, qué tipo de eh, mecanismo descubro. Entonces, generar mutantes, descubrir la función del gen a nivel molecular y deducir cómo interactúa con otros genes. Entonces, una vez que yo detecto, por ejemplo, que acá en los que no van al banano son 50 genes, yo empiezo a ver esos 50 genes y empiezo a más o menos tratar de hipotetizar qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no huelen al banano? Entonces, si ahí yo encuentro genes olfatorios, genes del sistema nervioso, yo puedo decir que, bueno, hay un problema con algún circuito del sistema nervioso o hay problemas en la producción de moléculas de unión a olores o sencillamente otra cosa está pasando. Entonces, algo así hizo Mendel. Mendel cruzó sus guisantes. Bueno, Mendel no tuvo que hacer mutantes porque ya contaba con una base de datos, su colección de germoplasma, en donde tenían diferentes mutantes para diferentes rasgos. Entonces ya él contaba con 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 7 mutantes. Ya Mendel ya estaba prácticamente que listo, tenía 7 mutantes, no tenía que mutagenizarlos. Pero entonces si ustedes trabajan con Drosophila u otro organismo, ustedes van a utilizar un químico que se llama EMS o ethyl methanesulfonate. Este compuesto se une al ADN, se intercala y con
y causa ¿cómo se llama? La incorporación de bases diferentes en la secuencia de ADN. A continuación vamos a ver el mecanismo. Otros factores que causan mutaciones son los factores físicos, como los rayos X. Por eso es que cuando ustedes se van a tomar una placa, bueno, aquí yo he notado que en Panamá los doctores no protegen al paciente. Entonces, ¿en qué sentido? Cuando yo estaba en Estados Unidos y yo me tomaba una placa, digamos, de abdomen, a mí me ponían como una plancha de plomo de la cintura para abajo. Yo estaba acostado. ¿Por qué? Porque el plomo bloquea la radiación. Y, y cuando ellos le ponen a uno esa placa de plomo sobre las partes íntimas de uno, es para proteger las gónadas. ¿Por qué? Porque en las gónadas están las precursoras de los espermatozoides o de las damas, los óvulos, en los ovarios. Entonces, ellos le ponen a uno eso y ustedes ven que el técnico de radiología tiene como un delantal de plomo y él está protegido en un cuartito ahí atrás que está blindado contra el plomo, contra la radiación, perdón, los rayos X. Entonces, se protegen. Aquí yo me he tomado radiografía que sencillamente me ponen el aparato encima del cuerpo y me bombardean completamente. Y eso causa mutaciones, como sabemos, ¿no? Entonces, eh, si se van a tomar una radiografía, ustedes le preguntan al doctor o al técnico que si tienen un protector para el vientre y se lo ponen ahí, en esa área. Entonces, ¿cómo funciona el MS? Funciona bloqueando, él funciona causando una reacción de alquilación entre las bases. Entonces, tiene una frecuencia de inducción de mutaciones de 5 por 10 a la menos 4 a 5 por 10 a la menos 2 cambios sin destrucción sustancial del ADN. Si el ADN se fragmenta demasiado, no sirve. Entonces, esto es para lograr un solo corte en la secuencia codificante y de ese corte sencillo, entonces, eh, modificar ese organismo genéticamente para que eh, nos produzca algo. Entonces, el MS lo que viene a hacer es que reacciona con la guanina, eh, formando una base especial que se llama O6-etilguanina. Entonces, aquí tenemos la guanina, le echamos el MS a la mosca y tenemos la etilguanina. Entonces, la etilguanina se comporta como una adenina y se va a unir a una timina. Entonces, aquí vemos que esa es una mutación de transición, una categoría de base por otra. Entonces, cuando el ADN se está replicando, él va a leer esa información errada y va a introducir mutaciones puntuales. Entonces, ¿qué se me queda? Luego de la mutagénesis, se hace un tamizaje, un screening, para identificar los individuos que ya no muestran ese fenotipo que estoy midiendo, o que muestran el fenotipo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy tratando de detectar genes antivirales y yo hago, ¿yo qué haría? Yo pongo una muestra, la trato con MS o le pongo rayos X y tengo un control. Entonces, y yo agarro esas muestras y las infecto con virus. Y luego yo me pongo a analizar cuánto tiempo crecen las células, eh,
cómo es la transmisión. Y a nivel celular veo si se producen más virus o menos virus. Si se producen menos virus, ese gen está, eh, ¿cómo se llama? Es un gen que afecta la interacción del patógeno con el organismo. Si yo veo más virus, quiere decir que el gen ese es un gen antiviral. Y es verdad que estas mutaciones pueden afectar. Disculpe que estaba leyendo un mensaje que me mandaron de lado. Estos mensajes van a afectar ese fenotipo y entonces yo voy seleccionando las que se replican, ¿cómo se llama? Las que producen mucho virus. Las que producen mucho virus, entonces me indican que el gen S es un gen antiviral, porque al ya no estar, porque lo mutagenicé, se produce más virus, ¿cierto? Si es un gen que ahora produce menos virus, quiere decir que, y yo lo mutagenizo, entonces quiere decir que es un gen que usa el virus para infectar la célula. Es el opuesto. Es un gen que beneficia al virus. Y si hay más virus, es un gen que beneficia al insecto para matar el virus o para combatir el virus. Entonces yo voy a quedar con una colección de mutantes. Vamos a decir que 50 mutantes, con potencialmente 50 genes mutados. Cada uno es un gen mutado. Entonces yo empiezo a estudiar la herencia. Tengo mi mutante y yo tengo mi mosca parental, mi mosca de tipo salvaje. Entonces yo empiezo a hacer cruces. Y hago cruces y veo la descendencia. Ok, 50% tiene infecciones normales, el otro 50% infecciones más altas porque tienen el mecanismo antiviral dañado. Y entonces ya cuando yo tengo esa información de cruces, es que yo puedo empezar a estudiar la función de esos genes, la disección genética. Entonces, esto ya le dije. Ok. Ustedes tal vez han escuchado el famoso cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett se utiliza para predecir los genotipos eh, los genotipos eh, resultantes de un cruce. Fue creado por Reginald Punnett y es como se muestra aquí. Es como si el juego de pollito, se hace el cuadrado. Entonces acá tenemos una planta de vaina verde y una planta de vaina amarilla. Viendo esta información, podemos nosotros y el cruce, podemos deducir que este es un homocigoto recesivo y es verde. Este es un heterocigoto y es amarillo. Entonces, al yo separar los alelos, minúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, yo puedo hacer la multiplicación y predecir las proporciones. Entonces, acá tenemos mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, 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 minúscula. Eso, ¿qué me dice este cruce? La proporción que obtengo aquí es que 1, 1. Entonces me corrobora que el parental, uno de los parentales es heterocigoto y estoy creciéndolo, estoy cruzándolo con un individuo heterocigoto recesivo llamado probador para ubicar ese tipo de cruces en este contexto. Entonces, eso es lo que se conoce como el cuadro de Punnett. Otra cosa, cuando hablamos de las proporciones fenotípicas y genotípicas, tienen que tener algo muy claro. Si yo les pido en el problema, díganme las proporciones fenotípicas y fenotípicas del cruce entre tales genes.
Entonces, ustedes se fijan aquí que esto es un par de alelos, ¿no? Y esto es un medio, un medio, un medio y un medio. Un medio. Entonces, al hacer la multiplicación, un cuarto, un cuarto, un medio y un medio. Ay, ¿qué pasó? Bueno, mejor que se quedó así. Que un medio. Ah, me activa la pluma. Un medio, un medio, un medio, un medio. Entonces aquí es un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. ¿Correcto? Entonces, ahora, la proporción que le habíamos quedado era 1, 1. Entonces, un medio o 50% y un medio o 50% son, ¿qué? Si yo le pregunto la proporción genotípica, usted me tiene que poner son heterocigotos y 50% son homocigotos recesiva. Y eso es lo que vamos a ver en la naturaleza si el tamaño de población es lo más grande posible. Entonces, Mendel hacía sus cruces de esa manera y él hacía su cuadro de Purell para entender la herencia de los caracteres. Entonces, algo muy interesante. Si ustedes tienen una planta en invernadero y viene gente moviendo la puerta, eso va a crear corrientes de aire que pueden tener un impacto eh, en cómo viaja el polen. Recordemos que el polen, en este caso, Mendel era muy inteligente. El polen se transmite por el aire y el polen va a aterrizar en una planta femenina y va a fertilizarla. Entonces, para evitar este problema del origen del polen, uno crea, o Mendel ideó estos mecanismos para poder cruzar las plantas bien. El mecanismo de polinización cruzada y de autopolinización. Entonces, la polinización cruzada, él toma las anteras de una planta, el polen que está en las anteras, y lo frota contra el pistilo de la otra planta. Entonces, de esta manera, y le corta las anteras para que el polen de esa misma planta no la fertilice. De esa manera se crea variabilidad genética, porque la planta está siendo fertilizada por otra planta y no por otra cosa. Entonces, en la polinización, en la autopolinización, la diferencia es que cuando la planta ya está madura y produce polen, con una brocha eh, 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 se toma el polen y se fertiliza el mismo pistilo de la misma flor. Entonces, vamos a ver que de esa manera se controla el origen del polen y que no haya gato cruzado a la hora eh, de empezar a analizar el experimento. Entonces, Mendel vio las proporciones y eso le ayudó a confirmar su teoría de la herencia. Entonces, él hizo todo esto con las plantas y él verificaba las proporciones 3:1, 1:2:1 que ya les hablé para las diferentes plantas. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra las diferencias de proporción para los diferentes caracteres. Tenemos que la mayoría, bueno, no, todos tienen una proporción aproximada de 3:1.
lo que nos corrobora que es una herencia de carácter sencillo. Aquí tenemos otra terminología que también van a venir en los problemas y que es importante que sepan qué es. Un homocigoto ya vimos que es una planta con los alelos idénticos, puede ser dominantes, comparten las visiones eh, eh, con otra fuente de información. Entonces, el heterocigoto es el individuo que tiene una copia de cada alelo y muestra el fenotipo dominante. Entonces, a los cruces de este tipo se les denomina cruces monohíbridos. Entonces también tenemos los homocigotos dominantes, en donde las letras son ambas mayúsculas. O en el caso eh, eh, ustedes toman individuos, son individuos que muestran el fenotipo dominante. El heterocigoto es el que tiene una letra mayúscula y una minúscula, y el cigoto recesivo es eh, el que tiene los alelos que no se manifiestan en la población. ¿Qué más se me queda? Ya. A ver. Este es otro cuadro de Mendel, aquí con las proporciones fenotípicas, el carácter, y genotípicas, el porcentaje y la pareja de alelos. Ok. Eh, vamos a, vamos a tomar una pausa de 5 minutos y volvemos a las 2. 2 de 4, como ustedes prefieran. Entonces, así ustedes me van desglosando la frecuencia. Y recordando siempre que la proporción 3:1 es lo mismo que la 1:2:1, en donde la 2 son los heterocigotos y la 1 son los homocigotos dominantes y los homocigotos recesivos. Entonces, en la segunda parte del cruce, en donde yo cruzo un heterocigoto con un homocigoto recesivo, nosotros vamos a ver que aquí tenemos que nos va a dar, esto lo simplifican como un solo cuadro porque es lo mismo. Este cuadro va a ser idéntico a este cuadro de acá. Entonces, nos da que un medio nos van a ser amarillos y un medio van a ser verdes. 50-50, proporción 1:1. Y de esos 1:1, los que son amarillos son 100% heterocigotos. Todos los hijos amarillos son heterocigotos. ¿Alguna pregunta? Y así es como ustedes sacan las frecuencias. Cuando yo les pregunto las frecuencias fenotípicas, es el color, cómo se ve. Si les pregunto la genotípica, les estoy preguntando por los alelos, las letras. Y si yo les pregunto la frecuencia, me tienen que poner porcentaje, no fracción. 50%, 25%, 75%. Son las tres probabilidades que haya. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles que me hagan este cruce o que piensen en este cruce y me contesten? ¿Cuál es la probabilidad de que cruzando un homocigoto recesivo y déjeme borrar esta cosa para que
para que podamos pensar más fácilmente. Si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que me salga de un cruce entre un homocigoto recesivo y un heterocigoto, me salga un homocigoto dominante? ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad es 0, porque de este cruce me van a salir heterocigotos y homocigotos recesivos. No van a salir homocigotos dominantes. Así que la probabilidad es 0. Entonces, así tienen que pensar cuando van a analizar los problemas en el examen. Leerlo muy bien. Si yo no les doy las letras, o si yo les voy a dar las letras, yo les voy a dar letras mucho más fáciles. Yo odio la Y, porque la Y minúscula o sea, no es como una A mayúscula y una A minúscula, una B mayúscula, B minúscula, que son distintas, una D mayúscula, D minúscula. Es la Y chiquita, parece una Y y una Y chiquita, entonces yo la odio por eso. Pero bueno, yo les pondré letras así, o ustedes eligen las letras que ustedes quieran. Entonces, otra cosa que la gente hace es que el homocigoto dominante lo ponen así y el recesivo lo ponen como si fuera una M de mutante, dos alelos mutantes. Eso también lo hace la gente. Entonces, el heterocigoto sería el alelo normal, dominante, y el alelo mutante. Entonces, eso es lo que tiene que ver, lo que quiere decir la ley de la segregación igualitaria, que la probabilidad de que los alelos vayan hacia un lado o al otro es la misma. Y para ver qué más. Ok, aquí esta figura nos muestra cómo se ven los alelos en el contexto del cromosoma, porque a veces nos cuesta visualizar las cosas. No todo el mundo tiene la misma capacidad de abstracción que otras, por eso es que existen arquitectos, ingenieros que piensan de otra manera, bioinformáticos, que para los bioinformáticos la lógica que usan los biólogos no la entienden, pero cuando uno va a leer el código que ellos escriben, no tiene lógica. Entonces, un montón de letras y códigos, para mí no tiene lógica, pero para ellos es lo más lógico. Entonces, siguiendo, los alelos, si los ponemos en el contexto del cromosoma, veríamos que en el heterocigoto, en un brazo del cromosoma tendríamos el alelo amarillo y en el otro el alelo verde. El homocigoto recesivo, ambos brazos van a tener una copia idéntica. Y en el homocigoto dominante, ambos brazos van a tener una copia idéntica. El único que va a ser diferente va a ser el heterocigoto, que va a tener una copia, una variante del gen en cada copia. Una forma alternativa del gen. Un polimorfismo diferente. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que un cromosoma viene del padre y el otro viene de la madre. Entonces puede ser que la madre tenía el alelo mutante y el padre el alelo normal. Entonces, en organismos diploides, la meiosis es un proceso muy importante que tiene que ver con la segregación de los gametos y de los alelos. Entonces, cuando la célula se divide, ustedes saben que la célula pasa por el ciclo celular, se divide, los cromosomas también se tienen que dividir. Recordemos que tenemos 46 pares de cromosomas, 22 autosomas y un par de cromosomas sexuales, XX o XY. Entonces, y que la meiosis, a diferencia de la mitosis, la meiosis
consiste de dos divisiones sucesivas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Entonces, la mitosis es una sola división y es una división, una división que aumenta el número de células. La meiosis es una división reductiva, disminuye el número de alelos de cromosomas por célula para producir gametos haploides. Entonces, la mitosis puede tener lugar en células haploides o células diploides. Y células haploides me refiero a, por ejemplo, hongos. Que muchos hongos son haploides, pero tienen un ciclo, parte de su ciclo lo pasan como células diploides. Eso lo vamos a ver a continuación. A manera de recordar del ciclo celular, sobre el ciclo celular, vamos a ver que el ciclo celular consiste de 4 fases. La fase G1, donde la célula duplica su tamaño, aumenta el número de organelos, se prepara para dividirse. Entonces, luego que terminó la mitosis, la célula se divide, viene la preparación para la siguiente división. Entonces, la célula empieza a multiplicar su volumen, sus organelos, todo porque va a partirse en dos. No puede hacer una célula desigual, una célula hija desigual. Tiene que hacerla con exactamente lo mismo que tiene ella. No, bueno, no exactamente, porque si una tiene 30.000 mitocondrias y la otra le tocaron 25.000, bueno, no pasa nada. Pero desde el contexto de el material genético tiene que ser completo. Entonces, en la fase S es donde se duplica el material genético y las proteínas asociadas a los cromosomas. Entonces, la fase S es la fase de síntesis. La fase G son las fases que le llaman gap o fases intermedias. Entonces, la G2 es, es donde la célula empieza a prepararse para la división celular. Acá se prepara, en la G1 se prepara para duplicar todo lo que no es ADN. Entonces, en la G2, los cromosomas empiezan a condensarse. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, se sabía muy poco de cómo el ADN estaba, y le estoy hablando de no hace tampoco que medio siglo, no tanto, ¿no? Yo no soy tan viejo, pero a diferencia de hoy día, se sabe que antes se pensaba, bueno, nos hablaban del núcleo, los profesores de biología nos hablaban del núcleo, en el núcleo está el ADN, punto. Está el ADN y punto. ¿Cómo está el ADN? Nada más sabíamos que, que los cromosomas se condensaban en la metafase y adquirían la forma esa que nosotros vimos en antes, así, esa forma de la metafase de la mitosis, para que cada par de cromosomas migrara hacia uno de los polos para que la célula se parte en dos y todo ese bochinche. Entonces, ¿qué ocurre? Nada más nos decían que el ADN estaba ahí. Hoy día, lástima que no tengo esa diapositiva aquí, la tengo en otra clase. Hoy, bueno, se las voy a buscar rapidito, déjenme para que ustedes vean. Eh, Déjenme ir rapidito a buscar eso en internet. Aquí está.
Un segundo. Ok, cuando yo era estudiante se nos hablaba de que el núcleo nada más tenía el ADN allá adentro, pero no nos explicaban cómo, porque no se sabía. Entonces, hoy día sabemos que el ADN existe dentro de, cuando no está condensado en cromosomas, él está estirado en fibras, como vemos aquí. Recordemos que el ADN, la doble hélice, se organiza en nucleosomas, se forman estas asas que luego se van condensando en, en complejos de proteínas que lo enrollan aún más. Luego se forman estas regiones con proteínas asociadas a la proteína laminina, que forma parte de la periferia del núcleo y sirve como anclaje para cada uno de estos dominios. Y esto es parte de estos grandes dominios que están dentro del cromosoma. Entonces, cada cromosoma ocupa uno de estos dominios, espacios, no están mezclados entre ellos. Es como si fueran, imagínenselo como si fueran bolas de macarrones que están anclados a la parte interna de un círculo, pero que no están entretejidos con el cromosoma vecino, están separados. Entonces aquí los vemos en diferentes colores, como lo ilustran aquí, y entonces están anclados a una proteína nuclear llamada laminina, que forma parte de la lámina nuclear. Entonces acá a los lados tenemos los poros nucleares por donde salen los ARN mensajeros cuando ellos van a salir mediante un proceso que involucra proteínas que reconocen el capuchón y la cola de polidad del ARN mensajero, y por ahí salen. Entonces estos dominios mantienen a los cromosomas que cuando están descondensados, que estén ahí ocupando el núcleo. Entonces cuando el cromosoma, la célula se va a dividir, todo esto se divide y luego cada cromosoma se empieza a condensar y forma el cromosoma típico, que es el que ustedes conocen, que es el que tiene la estructura esa de los brazos y el centrómero. Entonces ellos adquieren esa configuración. Pero cuando no están así, ellos están así organizados como si fueran macarrones. Entonces otra cosa, aquí vemos esta estructura que se forma aquí, que es una fábrica de transcripción.
¿Qué quiere decir eso? Que esa es una región del núcleo donde existen complejos de proteínas involucradas en la transcripción que están activamente transcribiendo estas regiones de la cromatina del ADN para producir proteínas esenciales para las células. Están constantemente formando proteínas. Bueno, ya después de ese comercial, volviendo acá, entonces acá la fase S es preparatoria para la división y la fase de la mitosis es donde la célula se parte en células hijas. Entonces, en la meiosis los cromosomas, vamos a ver que los cromosomas se duplican. No voy a entrar en mucho detalle en la meiosis porque la vamos a ver más adelante de nuevo con más detalle, pero aquí solamente les quería ilustrar algunos de los eventos que ocurren y la comparación con la mitosis. Entonces, ustedes saben que todos los eucariotas somos diploides y pasamos por un ciclo de reproducción sexual en donde se da la singamia, la fusión de gametos y la formación de un cigoto que marca el inicio del desarrollo del organismo. Entonces, las células especializadas, diploides especializadas que forman los gametos, se conocen como los meiocitos. Y los meiocitos se dividen para producir los espermatozoides o los óvulos, tanto en plantas como en animales. Entonces, y lo hacen a través de la meiosis, obviamente. Entonces, a partir de una célula diploide, 2N, se forman 4 células haploides. Entonces, aquí tenemos una comparación de cómo se da el origen de los meiocitos en eucariotas. Entonces, en el humano, vamos a ver que la meiosis ocurre ¿dónde? En las gónadas, en donde los gametos van a, los meiocitos que están en las gónadas van a dividirse para formar los gametos. Entonces, en el caso de los varones, vamos a producir 4 espermatozoides por meiocito, 4 gametos. En el caso del sexo femenino, 3 de esos núcleos de células hijas degeneran y solo se forma un óvulo. Entonces se da la singamia y se forma un cigoto 2N. El cigoto se divide por mitosis, se multiplican las células, el organismo crece y se forma un animal. En el caso de las plantas, recordemos que las plantas tienen 2 formas de vida. Tienen ¿cómo se llama? El gametofito y el esporofito. Entonces, en el esporofito tenemos los gametos en las estructuras de las flores. Entonces, allá están los meiocitos que forman los gametos masculinos y femeninos que van a formar un cigoto. El cigoto se divide por mitosis y forma el gametofito. El gametofito produce eh, el, células haploides que van a formar un cigoto y ese cigoto se divide por mitosis y forma una planta adulta. En el caso de los hongos son haploides. Los hongos pueden producir esporas masculinas y femeninas, que son como gametos, para formar un cigoto diploide que se convierte en un meiocito. Ese meiocito va a formar 4 esporas haploides sexuales y cada una va a formar las formas sexuales del hongo. Haploides. Entonces, esto es un resumen de lo que ocurre en la meiosis. Como les dije, no voy a entrar mucho en detalle, era para que lo supieran algunos de los pasos. Algunas de las diferencias es que
La meiosis, el centrómero no se divide, sino que los pares de cromátidas hermanas se mantienen unidas, formando tétradas. Entonces, cada cromosoma hermana va a formar lo que se conoce como unas diadas. Y dos diadas forman un bivalente. Y las 4 cromátidas bivalentes se conocen como las tétradas. Entonces, ahorita se los voy a mostrar en el contexto de cómo se ve durante la división. Entonces, aquí tenemos las fases de la mitosis y las fases de la meiosis. Acá tenemos la mitosis, partimos con una célula diploide, se replica el ADN y vamos a quedar con una célula 4N, con dos cromosomas, dos pares de cromosomas. Entonces, durante la metafase se separan las cromátidas, cada una migra a los polos, como vemos aquí. En la telofase se da la separación, citoquinesis y terminamos con dos células hijas diploides. Aquí pueden ver la constitución 2N. Entonces, en la meiosis vamos a tener dos fases de segregación, una en la meiosis 1 y otra al final de la meiosis 2. Entonces iniciamos con dos cromosomas homólogos, una célula diploide que es el meiocito. Esta célula va a replicar su ADN y va a formar dos diadas. En la profase 1 vamos a tener dos diadas. Estas diadas se van a emparejar y van a formar las tétradas. Las tétradas. Entonces las dos diadas forman un bivalente. Y las 4 cromátidas hermanas forman la tétrada. Entonces, en la primera división meiótica, vamos a quedar con, quedamos aquí, ¿dónde quedamos? Llegamos acá. En la profase 2, aquí vamos a quedar con dos células hijas con una diada cada una, como pueden ver aquí. Ese es el producto de la primera meiosis. Dos células hijas con una diada. Entonces, estas diadas van a separarse en la anafase, formando dos células. De una se van a formar dos células haploides, la otra a formar dos células haploides, y se van a separar y formar 4 células haploides, que es el producto de la meiosis. Entonces, eso es en resumen lo que ocurre en la meiosis, cómo cambia el número de cromosomas y cómo estos cromosomas luego son separados para formar gametos haploides. Aquí lo vemos en el contexto de los alelos. Partimos este es el meiocito. En la primera división quedamos con dos células hijas con una diada cada una. Estas diadas después son separadas. Entonces aquí vemos que el alelo A mayúscula se divide y forma otra copia de él, formando una diada. Y el alelo A minúscula forma otra diada. Perdón, otra copia y forma otra diada. Entonces, si lo comparamos con la meiosis, por ejemplo, el meiocito sería una diada, que es una diada híbrida porque tiene una copia del alelo dominante y una copia del alelo recesivo. Al final de la profase vamos a tener dos células hijas con una diada, pero esa diada es entre dos, son copias del mismo alelo. Aquí vemos son copias del alelo A, dos copias del alelo A minúscula.
Y estas células se van a seguir dividiendo hasta que se separan en células individuales, cada una con un alelo. 2 alelos dominantes y 2 alelos recesivos. Entonces, esta produce 2 alelos y esta produce 2 alelos. Entonces, y que se segregan de manera igualitaria cuando se da los cruces, ¿no? Entonces, así es como se ve en contexto de las letras y los cromosomas. Y por eso, de ahí es donde se saca el numerito 1 medio. 1 medio y 1 medio. Porque corresponden a 1 medio a media diada. Ahora bien, en organismos como los hongos, en los hongos tenemos otra situación que son haploides, pero también tienen un ciclo diploide. En la ley de la segregación de los cromosomas igualitaria, la vemos en la meiosis. Y como producto de los meiocitos. Entonces, en hongos vamos a tener dos tipos de células. Acá tenemos una célula que se llama la célula A y la célula alfa. Esas se consideran como si fueran dos sexos, pero los hongos no tienen sexo, pero ellas, para el caso de los hongos, se consideran como si fueran sexos, un dimorfismo. Entonces, cada tipo de célula A o alfa se puede reproducir asexualmente por gemación, como vemos aquí, producen otras células del mismo tipo. Entonces, pero cuando las condiciones son adversas, ellas hacen el cambio a reproducción sexual. Entonces, ellas se unen y forman un cigoto diploide, una célula A alfa. Esta célula alfa también puede producir otras células alfa por gemación y entonces también puede producir esporas, una estructura que se llama una ascóspora. Este es el caso de levadura. Una ascóspora, perdón, un ascosporangio que va a producir ascósporas. Y va a tener, dentro de ese esporangio se van a producir, va a ocurrir la meiosis, y se van a producir 2 esporas alfa y 2 esporas ascósporas A, que van a formar células A y células alfas haploides. Y el ciclo se repite. Entonces, este proceso de conjugación o la unión de las dos células sexuales del hongo involucra señales químicas y feromonas. Entonces, esta existencia de células A y alfa involucra un apareamiento mediado por genes que están localizados en lo que se conoce como el cassette MAP, que tiene genes necesarios para que se dé este apareamiento y que regula la identidad de la célula A y alfa y el proceso de conjugación. Entonces, cuando en cultivo se encuentran ambas células, una empieza a producir feromonas y la otra empieza a producir receptores para esa feromona. Y entonces este proceso se conoce como schmooing, una palabra del inglés que conlleva una morfogénesis polarizada. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos
dos especies de levaduras, Schizosaccharomyces pombe y Saccharomyces cerevisiae. Entonces, ellas empiezan a producir feromonas. Entonces empieza a ocurrir la formación de una estructura que se conoce como el shmu. Es como que si empezaran a sacar como que se van a besar. Ellas estiran los labios así como que se van a besar. Entonces, y eso lo hacen porque una produce la feromona, la otra el receptor, y se empiezan a atraer entre ellas. Entonces ellas hacen contacto, célula a célula. Y luego ocurre la cariogamia. Entonces ellas se fusionan las membranas y ocurre la cariogamia en donde se fusionan los núcleos. Cariogamia quiere decir fusión de núcleos. Entonces, y al fusionarse los núcleos, se forma una célula diploide y ahora esta célula diploide esporula y forma 4 ascósporas, 2A y 2 alfa. Entonces aquí tenemos la célula eh, eh, diploide, forma 2 ascóspora A y alfa. En Saccharomyces vemos lo mismo, solo que cambia la morfología del shmu y la forma del cigoto. Acá vemos como el cigoto tiene esta forma, acá la tiene esta otra forma como de herradura. Pero al final se forman los mismos tipos celulares. Entonces, así es como se da la formación de gametos en levaduras y la alternancia del ciclo sexual asexual. Y también las condiciones. En Saccharomyces se da este ciclo se da cuando hay pocos nutrientes. En Saccharomyces se da cuando hay nutrientes. Entonces, es diferente. La inducción de las señales es de manera diferente, opuesta. ¿Cómo se ha demostrado esto experimentalmente? Esto se ha demostrado utilizando cultivos de levaduras con alelos mutantes y uno que produce alguna coloración que nos permite verlos en platos de cultivo. Entonces nosotros tenemos un cultivo de la cepa R más y R que produce un pigmento cuando se cultiva. Entonces vemos los gametos, perdón, los gametos y vemos que cada uno tiene el alelo R o más. Cuando se da la fertilización, se forma una célula diploide R más. Los cromosomas se replican, se forma el meyocito, se forman las dos células hijas con la diada después de la primera división meiótica, se forma el asco, la estructura el ascosporangio, y adentro están las ascósporas. Entonces, como estos se segregan, recordemos que se forman 2 más y 2 R's, o un medio y un medio. Entonces, si nosotros esparcimos eso en plato, vamos a ver 2 colonias rojas y 2 colonias grises. ¿Una pregunta? Una pregunta. Dígame. Dígame. No, profe, fue lo siguiente, disculpe. Ok, cómo no. Ahora bien, ¿cuál es la base molecular de los patrones de herencia mendeliana? Ahora aquí estamos nosotros aterrizando en la secuencia de ADN misma. Hablamos de que los alelos están en los cromosomas, vimos cómo estaban en los cromosomas,
estamos hablando de que se segregan cromosomas, se segregan alelos, genes, los cromosomas, los dibujitos. Ahora bien, ¿cómo eso encaja en el contexto de la secuencia de ADN? Mendel habló de factores discretos de los genes que eran los alelos. Pero a nivel molecular, ¿qué es un alelo? Entonces, si lo ponemos en contexto de la secuencia de ADN, el alelo 1 aquí es una secuencia de ADN y el alelo 2 es otra secuencia de ADN, pero con un cambio o cambios en la secuencia. Y eso altera la función de la proteína. Entonces, estos cambios de identidad de aminoácidos o de aminoácidos eh, o, o eliminación de regiones de un gen o adición de regiones a un gen es lo que se conoce como alelo, estas diferencias. Entonces, aquí les tengo un ejemplo de un trabajo de unos colegas en donde se estudiaba la función de un gen del mosquito que se llama PFS47. Ese es un gen del parásito de la malaria, Plasmodium falciparum, y la malaria es una enfermedad que es transmitida por la picada del mosquito del género Anopheles. En este caso, se estudiaba el mosquito de la malaria africana, Anopheles gambiae. Entonces, ¿qué ocurre? Este gen hace que el parásito sea invisible al sistema inmune del mosquito. ¿Qué quiere decir esto? El mosquito, cuando chupa sangre, se chupa la sangre con el parásito dentro porque él picó una persona infectada. Entonces, el parásito tiene un ciclo de vida que tiene que completar fases del ciclo en el hospedero vertebrado y en el hospedero invertebrado. En este caso, el mosquito. Entonces, un poco de anatomía del bicho. Tenemos el mosquito, tenemos el estómago del mosquito, acá adentro, que se conoce como intestino medio. Entonces, el parásito lo adquiere con la picada. El parásito entra al intestino y en el intestino él se transforma. Nosotros adquirimos el estadio del gametocito, que son los gametos. En el intestino del mosquito, el gameto masculino y femenino se van a fusionar y van a producir un cigoto. El cigoto se va a transformar en un estadio que se llama el oquineto, que parece una banana. Entonces, en el intestino medio, si hacemos un corte, vamos a ver que consiste de células epiteliales de este tipo y abajo hay una membrana, la membrana basal. Entonces, el bananito tiene que cruzar, viene el bananito, él invade esta célula y él quiere llegar acá abajo. Entonces, allá abajo, él forma un estadio que se llama el oquiste. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de este viaje, el bananito, el parásito es destruido aquí. De todos los que se transforman, de todos los gametocitos que forman cigotos, la mayoría de los cigotos mueren. Luego, la mayoría de los oquinetos mueren. Y uno que otro logra llegar, sobrevivió. ¿Cómo mueren? Bueno, el parásito tiene un sistema inmune. Entonces, acá dentro de esta célula también mata a los parásitos. Si llegó uno aquí y se transforma en oquiste, bueno, uno que otro quiste sobrevive. ¿Qué pasa con el oquiste? Dentro del oquiste se van a formar millones de millones, no millones, perdón, miles de otros estadios del parásito
que se conoce como el esporozoito. El esporozoito, eventualmente ese oquiste, que es como una ampolla, revienta y todos esos esporozoitos van a salir y van a querer llegar a ¿dónde? A la glándula salival en la cabeza. En la cabeza del mosquito está la glándula salival, que es una estructura que tiene como 3 lóbulos. Entonces, los esporozoitos van a querer entrar. Entonces, algunos van a estar acá adentro, y bueno, el mosquito sobrevivieron. En esta fase también pueden morir. En este camino mueren muchos también, pero no tantos. Entonces, muchos llegan a la glándula salival. ¿Qué pasa en la glándula salival? Ahora el mosquito viene y los inyecta al humano. Porque cuando el mosquito chupa sangre, el mosquito inyecta saliva. Entonces, ¿por qué el mosquito inyecta saliva? Porque la saliva contiene factores que previenen varias cosas en la sangre. Número uno, inyecta anticoagulantes. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando uno se corta? La sangre se coagula. ¿Y ustedes han tratado de chupar gelatina con un carrizo? No se puede. Entonces, el mosquito tiene que mantener el flujo de sangre líquida. Entonces inyecta anticoagulante. El mosquito inyecta antihistamínico para que no les pique la piel. Porque ¿qué pasa cuando les pica la piel a uno? Uno plácata, se da y mata al mosquito. Entonces, ¿qué más inyecta el mosquito? Inyecta analgésico para que la piel no duele, la picada no se sienta. Entonces, a veces uno siente cuando el mosquito lo pica a uno y uno mata al mosquito. A veces uno ni se da cuenta y tiene un mosquito ahí todo gordo, lleno de sangre, que ha estado ahí pegados 10 minutos y ni uno ni cuenta se dio. Inyecta analgésicos, inyecta moléculas que previenen la inflamación en la zona, porque la inflamación atrae células del sistema inmune y entonces esas células van a liberar moléculas que van a hacer que la sangre se coagule y entonces van a dañar todo lo que el mosquito trabajó para bloquear. Y entonces, y bueno, y ahí con esa inyecta entró el parásito. Y entonces también el mosquito inyecta a veces bacterias que él tiene en la boca, del intestino, y esas bacterias ayudan a que el parásito sobreviva. Entonces, y el mosquito es tan vivo que el mosquito es como si fuera una enfermera. Él inyecta directamente en una vena, chupa sangre y los parásitos ¡chum!, se van con la circulación a una velocidad impresionante. Porque la sangre fluye rapidísimo. Entonces los parásitos vistos y se fueron en el torrente sanguíneo hasta que llegan al hígado. En el hígado vuelve a transformarse. Después de que se transforman en el hígado, vuelve y se transforma, invade los eritrocitos, y que son las células rojas de la sangre, y entonces los eritrocitos liberan otro estadio del parásito. Y luego en la sangre, después de semanas, de 2-3 semanas de malaria, producen gametocitos. Es hora de reproducirlo. Y entonces, y viene otro mosquito y agarra los gametocitos y se repite el ciclo. Ok. Ya escucharon la historia de por qué es importante el sistema inmune del mosquito y cómo este gen permite al mosquito sobrevivir todo ese camino, porque tiene que vivir en el mosquito por lo menos 2 semanas, por lo corto. Entonces, esas 2 semanas tiene que sobrevivir, vivir ahí. Este grupo lo que hicieron fue que mutagenizaron una región de la proteína, de esa proteína del parásito africano. Entonces cambiaron aminoácidos. Como pueden ver aquí en naranja, vemos los residuos de aminoácidos cambiados. Y aquí con esto ellos generaron diferentes mutantes, que lo podemos llamar alelos. Cada una de estas versiones
Es como si fuera un alelo diferente. Entonces, para entender estas gráficas, cada circulito, cuando el parásito hace oquiste, como lo vimos allá, las bolitas esas, si ustedes miran el parásito, ustedes sacan el intestino del mosquito y ustedes lo tiñen con mercurio cromo, ustedes pueden ver que se forman ustedes pueden ver los oquistes como bolitas, como saquitos. Entonces ustedes pueden contar, y eso les da una idea de cuántos oquistes están ahí que van a producir miles de esporozoitos. Entonces está aquí, por ejemplo, en este ejemplo, 3, 5, 9 oquistes. Oquistes. ¿Ok? Entonces, en esta gráfica, en esta gráfica de acá, bueno, en todos esos puntitos representan conteos del número de parásitos por intestino. Ese valor. El sistema inmune del mosquito lleva a cabo un mecanismo de asesinato, por llamarlo así, de defensa, que se llama melanización. Como el nombre lo sugiere, el parásito es melanizado y se pone negro porque el mosquito le tira melanina y la melanina lo mata. Entonces, el parásito muere. Entonces, estos parásitos de acá abajo melanizados quiere decir que fueron intestinos en donde los pocos parásitos que habían estaban melanizados. Uno que dos parásitos. Entonces, esta gráfica de Pi, ¿qué nos dice? Que solamente 2% de los parásitos han sido melanizados. El resto ha sobrevivido. Entonces, cuando se cambian ciertas posiciones de estos aminoácidos, se mutagenizan, ¿cómo eso impacta la supervivencia del parásito? Bueno, ahora vemos que en todos los mutantes, las proteínas mutantes que crearon, en los alelos mutantes, todos los parásitos mueren. Todos son melanizados. Todos, 100%. Ninguno sobrevive. Entonces ya no son invisibles al sistema inmune y mueren. Entonces aquí podemos ver artificialmente cómo, bueno, también estos alelos existen en la naturaleza, pero otros tipos de alelos, pero de manera artificial cómo estos alelos impactan la proteína y cómo eso impacta la supervivencia del parásito. Entonces lo mismo, y aquí vemos el contexto de que el alelo no es más que la secuencia del ADN. Entonces, la base molecular de los alelos tiene que ver con la existencia de uno o varios alelos. Entonces aquí tenemos el alelo de tipo salvaje y en este ejemplo tenemos 3 alelos mutantes que es similar a estos de acá. El alelo A+, el alelo A++, y el alelo A+++. Entonces vemos que estos alelos se identifican por cambios en diferentes lugares de la secuencia codificante, diferentes posiciones, regiones, como las quieran llamar, nucleótidos. Bueno, esto es como la replicación en cómo se veían los alelos. Esto es también lo mismo, también lo mismo. Entonces, a nivel molecular, ya vimos que el fenotipo primario de un gen es la proteína que produce. Si es una proteína normal, se va a llevar a cabo la tarea normal, pero si es una proteína mutante, como le vimos en el mosquito, va a tener un impacto y se va a poder medir ese fenotipo. El fenotipo en el caso del mosquito, ¿cuál sería? Que el parásito muere. ¿Muere o no muere? Cuando se mutageniza la proteína. Ese es el fenotipo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una enfermedad autosomal recesiva, la fenilcetonuria, que involucra una enzima que se llama la hidroxilasa de fenilalanina, que convierte el aminoácido fenilalanina en tirosina. Y la tirosina es un precursor de melanina. Entonces, cuando no hay, en la gente que tiene mutado ese gen,
¿qué se produce? Se produce ácido fenilpirúvico, que no es tirosina, y entonces es un problema. Las mutaciones en los genes también pueden aparecer en regiones que no son necesariamente la secuencia codificante. Como pueden ver en este ejemplo, también pueden ocurrir en diferentes regiones. Arriba del gen tenemos cambios en la secuencia de exones, mutaciones en el exón, y en la parte de abajo mutaciones en los intrones que afectan el procesamiento del transcrito primario del ARN. Aquí vemos una gráfica, un dibujo que nos ilustra un poquito más allá eso de la región codificante y el efecto de las mutaciones. Entonces, como vieron en el caso de los mosquitos, las mutaciones pueden o no afectar la funcionalidad del producto. En el caso del mosquito, todos los cambios que se hicieron afectaron la funcionalidad de la proteína. Entonces, muchos alelos se consideran alelos nulos, es decir, alelos que impactan la función de la proteína. Ya la proteína no tiene función, su función normal. Entonces también existen mutaciones que tienen fugas o leaky mutations, que son aquellas en donde a pesar de la mutación, todavía hay cierta funcionalidad de la proteína que no causa un fenotipo total. Entonces aquí vemos el ejemplo de una secuencia codificante, donde tenemos la secuencia promotora, tenemos los exones en naranja y los intrones el exón en naranja y los intrones en rosado. Entonces, en el caso de M1, y esta es la enzima, esta es la proteína. En el caso de M1, vamos a ver que es un alelo nulo. ¿Por qué? Porque la mutación está en el promotor. ¿El promotor para qué es esencial? Para la síntesis para la transcripción. Si no es promotor, el gen no se transcribe. Entonces, esta mutación en el promotor afecta la transcribilidad del gen, entonces el gen no se transcribe. En la mutación M2, vamos a ver que tenemos una mutación en esta región de aquí, y esta región coincide con uno de los sitios activos, como vemos acá abajo, M2, y en naranja tenemos las regiones donde están los sitios activos. Entonces, el mutante M3 tiene otra mutación en otra región que también forma parte de un sitio activo. M4, vamos a ver que la mutación ocurre entre un intrón y un exón. Y eso tiene un impacto porque ahora vamos a tener un gen que no se va a empalmar correctamente y va a contener un intrón de más, y eso va a causar un corrimiento del marco de lectura, o una parte de la proteína no va a tener función y puede afectar el plegamiento de la proteína, entonces la proteína no va a ser normal. Perdón, me equivoqué. M4 es una mutación leaky, porque si vemos M4 acá abajo en el diagrama, está como que casi que afuera del sitio activo. Entonces está, pero no está. Entonces, por consiguiente, la proteína tiene cierto nivel de función. Funciona, digamos que al 20%, pero eso es suficiente. M5
corresponde a una mutación silenciosa. ¿Qué quiere decir? Ocurre en la región codificante, fuera de la región de la tríada catalítica, entonces no afecta el plegamiento y la proteína sigue como normal, como que si no hubiera mutación. IM6 es una mutación nula porque también esa sí es la que afecta un sitio de empalme. Entonces, eso es en cuanto a eso. Y ya con esta terminamos. El concepto de dominancia y resistividad. Ustedes saben cómo funcionan los genes, saben que el producto del gen es la proteína y que cambios en la proteína crean alelos mutantes que afectan la proteína. Entonces, ¿qué es la dominancia? Es el fenotipo mostrado en el heterocigoto. Se lo recalco de nuevo, heterocigoto. No es que lo que ustedes creen que es normal, es lo que es. El fenotipo que se expresa en el heterocigoto. Y con esa terminamos por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿No? Con respecto a la clase no, pero les quería decir algo que el profesor de laboratorio quería que le preguntáramos. Dígame. Él quería saber, originalmente, cuando Mendel publicó las leyes, cuáles eran, exactamente cuáles eran las que él publicó, como con el paso del tiempo han ido. No, no lo entendí bien, se entrecortó. Creo que le preguntamos cuál es